estuvimos viendo bueno, nos pasamos esta parte de que la definición de derecho mercantil, que nos vamos a ir a una definición como en donde se tome en cuenta lo que nos dice el código, ¿no? Básicamente el derecho mercantil es lo que nos dice en la legislación. Entonces, me parece que ahí nos quedamos. Características del derecho mercantil. No, si alcanzamos a ver fuentes del derecho mercantil, que recordando, pues hay fuentes materiales, fuentes formales, fuentes históricas. Y estuvimos viendo la ley, ¿verdad? Que es un poquito más extensa. Vimos cómo en la Constitución se da esta facultad para legislar en materia de comercio, entonces a partir de ahí se empieza esta legitimidad o esta vigencia para poder, pues para que las leyes secundarias en materia mercantil tengan, tengan vigencia. Entonces, en México tenemos el Código de Comercio, que también me parece que eso ya lo vimos, y leyes especiales, ¿verdad? Normas oficiales mexicanas y además vimos esta parte de cómo suplir, ¿verdad? Cuando las leyes mercantiles en lo general son omisas, nos vamos al Código Civil en materia federal y si es una ley especial y nos dice cómo se hace esta supletoriedad, pues nos vamos a esa disposición especial. Pero si no dice, pues igual, nos vamos a ir al Código Civil en materia federal. En el caso del procedimiento, lo mismo. La que nos diga la ley especial y si no, en el Código de Procedimientos Civiles en materia federal y si aún así no encontramos esa supletoriedad, nos vamos a los locales. Entonces, me parece que hasta ahí nos quedamos la clase pasada y empezaríamos a ver la siguiente fuente de derecho, que es la costumbre de derecho mercantil. Okay, bueno. Ya conocemos un poco qué es la costumbre, ¿no? La práctica reiterada de una conducta implantada en la sociedad y considerada por esta como jurídicamente obligatoria. El artículo 10 del Código Civil dispone que contra la observancia de la ley no puede alegarse su desuso o costumbre, la práctica en contrario, por lo tanto, en nuestro sistema jurídico la costumbre está reconocida como fuente del derecho, pero tiene que ser de carácter supletorio o para apoyar. Me parece que aquí también vimos un poquito la clase pasada. Perdón, me acuerdo que sí lo alcanzamos a ver, que en vez de costumbres se usa usos mercantiles y los usos mercantiles se van a usar se van a clasificar de acuerdo a los sujetos, al ámbito de aplicación material, al ámbito de aplicación espacial y por su validez. Entonces, hay diferentes usos que se pueden dar y pues hay algunos generales, otros locales, unos para las normas, otros para poder interpretar la normativa y especiales. Entonces, eso también ya lo alcanzamos a ver y me parece que la jurisprudencia también. Entramos a la página de la Suprema Corte, buscamos ahí una tesis y vimos cómo están conformadas estas tesis, ¿verdad? Como las resoluciones de la Suprema Corte o de algún tribunal colegiado, cuando se forma un criterio relevante, pues los demás jueces están obligados a aplicarlo y entonces para conocer las tesis que hay, para saber cómo se ha interpretado la norma, pues es a través de esta página de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entonces, hasta ahí, ahora sí creo que ahí nos quedamos y Sí, vamos a ver qué, sí, ¿verdad? sí, eso lo voy a contar, ya nos quedamos en la página, fue lo último que vimos y esto ya no estaba. Perfecto. Entonces, pues ya nada más, a modo de conclusión, las fuentes reales, recordemos, pues es el conjunto de hechos de la naturaleza, creaciones del hombre, eventos sociales, políticos, económicos que dan contenido a las normas jurídicas. Las fuentes reales como tal es un suceso que pasó en la actualidad. Normalmente en materia de comercio, pues las fuentes reales son muy antiguas, ¿verdad? Por las necesidades que había en materia de comercio, pues en las primeras civilizaciones se van creando algún tipo de documentos como los pagarés, las letras de cambio, que pues en la actualidad ya entraron en desuso, pero este,
el saber por qué se dio una institución o una figura jurídica, pues nos ayuda a comprender un poco más su naturaleza. Y las fuentes históricas son aquellos fuentes, aquellos documentos que ya no están vigentes, pero que sirven pues para guía, para actualizar la normativa actual, ¿verdad? Fuentes históricas son aquellos eventos materiales que nos permitieron conocer el derecho vigente en épocas pasadas o en un lugar determinado, ¿verdad? Sí, por ejemplo, vemos la compraventa y decimos, ay, pues la compraventa está normada desde la época de Roma, ¿verdad? Pero vamos a ver que las primeras compraventas que había eran más formularios, ¿verdad? Eran formulismos en donde le preguntaban a la persona, ¿quieres tener la propiedad de tal cosa? Y tenía que responder 5 veces, me parece, y enfrente de tantas personas, y entonces uno le preguntaba una cosa y otro tenía que responder otra, y si no lo hacían de esa forma, la compraventa no era válida. Y sobre todo cuando eran bienes que estaban dentro del suelo ibérico y cositas así, que en realidad pues ya no se usa, pero la naturaleza de la transmisión de la propiedad, pues sigue siendo interesante analizarla desde el punto de vista romano, ¿verdad? Para ver cómo se conformaba el patrimonio de la familia y toda esta parte de la transmisión de propiedad de familia a familia. Entonces, pues de ahí nos podemos encontrar fuentes históricas, ver cómo han evolucionado a través del tiempo y cómo se aplica alguna figura o institución jurídica en la actualidad. Entonces, pues con eso ya concretaríamos el tema de las fuentes del derecho y vamos a ver que el derecho mercantil también tiene diversas ramas. Normalmente, o al principio como que se engloba todo, ¿no? El Código de Comercio tenía pues un sinnúmero de capítulos que pues básicamente se sacaron de ahí y se hicieron leyes especiales para evitar tener un código pues demasiado grande y poco especializado. Entonces, por ejemplo, el derecho bancario es aquel que regula el ejercicio de los bancos y entidades financieras. Va a haber múltiples leyes destinadas al derecho bancario, ¿verdad? Derecho concursal. Un concurso mercantil es cuando lo que se llama como quiebra, ¿no? Cuando ya entra en una empresa en crisis financiera y se entra en un concurso para poder ver a cuánto se asciende la deuda, cómo se va a pagar y pues por ahí tiene un sinnúmero de aplicaciones. Entonces, todo lo que tenga que ver con eso es derecho concursal, es aquel que contiene las normas sustantivas y procesales para lo referente al cobro de deudas y accionar de los acreedores. Como comento, esto es básicamente cuando una empresa ya está en una mala situación financiera. Derecho contractual es aquel que tiene que ver con los contratos, las obligaciones y derechos adquiridos de manera voluntaria al firmar un documento. Vamos a ver que, bueno, de hecho, buena parte de este curso nos vamos a enfocar en este derecho contractual, en ver las formas de contrato y pues tal vez también alcancemos a ver un poco de este derecho societario. Es aquel que se ocupa de los sujetos empresariales y las formas de asociación. También se le conoce como derecho de sociedades o derecho corporativo, ¿verdad? Vamos a ver qué es sociedad anónima, cooperativa, responsabilidad limitada, toda esta parte donde se juntan varias personas con un fin en común y sobre todo con ánimo de lucro. Derecho de propiedad industrial es aquel que defiende el ejercicio productivo, la creatividad industrial y el modo que operan. Se fundan y crecen las actividades industriales. Entonces, pues también tiene su propia legislación. Derecho cambiario es aquel que se ocupa de la normativa de títulos de valores, acciones e inversiones. Y derecho marítimo, aquel que regula el intercambio de bienes y servicios entre países y regiones a través de la marina mercante. Entonces, el derecho mercantil es una rama del derecho que a su vez se subdivide en diversas ramas para poder especializarse mejor. ¿Por qué es importante estudiar el derecho mercantil? Bueno, el derecho mercantil es la clave para garantizar la justicia y equidad en las transacciones comerciales y financieras, combatir la corrupción y el delito económico, reducir la desigualdad y concentración de riquezas en pocas manos. Buena parte del derecho mercantil pues va enfocado a esta parte de cerrar brechas, ¿verdad? Donde no existan monopolios, donde exista una competencia económica leal, donde uno como consumidor pueda obtener los productos que quiere y pues evitar prácticas comerciales pues fraudulentas, ¿no? Corrupción. Al poner reglas claras para los actos comerciales, como las ventas, compras, alquileres e inversiones financieras, fundación de empresas, sociedades mercantiles, se fomenta la justicia económica y se protege la generación de riqueza en la nación. Pues básicamente nosotros como seres humanos
buscamos una comodidad económica, ¿verdad? Normalmente, pues prácticamente para eso vivimos, ¿verdad? Para tratar de tener una solvencia económica y pues el derecho mercantil nos va a proteger para que realmente no existan pues a lo mejor algún fraude y pues nos quedemos sin nuestros ahorros, nuestras inversiones. Entonces, por eso es importante que sí exista y sí se reglamente correctamente el derecho mercantil. A través de este derecho, pues vamos a buscar justicia en toda la economía, que es buena parte de nuestra vida, y pues también como nación, políticamente, se tiene que proteger pues toda esta riqueza que se tiene como país, ¿no? A través del Plan Nacional de Desarrollo también nos va a guiar hacia dónde se tiene que ir las inversiones, por ejemplo, y pues todo esto también va creando normativa en materia mercantil. Y bueno, vamos a pasar al siguiente tema que sería quiénes son los sujetos en el derecho, ¿verdad? Ya decíamos que al definir al derecho mercantil, cuando empezamos con una definición, pues vamos a decir que es la rama del derecho que, entre otros aspectos que ya vimos, pero siempre se refiere que va a regular a los comerciantes, ¿verdad? Sí se amplía no nada más a los comerciantes, sino a las personas que también van haciendo un acto de comercio, pero buena parte de el sujetos del derecho mercantil se refiere a las personas que por alguna razón intervienen en algún acto de comercio, independientemente que sean comerciantes o no, y que por lo tanto se les aplique el derecho mercantil. Esta definición atiende a un criterio informal, pues depende de lo que la ley considere como acto de comercio. Entonces, la doctrina ha clasificado a los sujetos del derecho mercantil con diferentes categorías, ¿verdad? Pueden ser los comerciantes, personas que realizan actos de comercio de manera accidental y personas que también intervienen en actos mixtos. Yo ponía el ejemplo en clases anteriores que a lo mejor yo como ama de casa me pagan con un cheque, me dan mi chivo con cheque y yo voy al banco a cambiar ese cheque. Estoy haciendo un acto de comercio, pero no soy comerciante. A veces también nos encontramos haciendo contratos con algún banco y todo esto también se considera parte del derecho mercantil, aunque nosotros como tal, pues no somos comerciantes. ¿Quiénes sí son los comerciantes? Esto nos lo va a dar el artículo 3 del Código de Comercio. Tiene un criterio muy formalista y nos va a decir, se reputan en derecho comerciantes, primero, las personas que teniendo capacidad legal para ejercer comercio hacen de él su ocupación ordinaria, es decir, una persona que todos los días se levanta para, como comerciante tengo mi capacidad legal, estoy dado de alta en Hacienda, como una sociedad a lo mejor, y además ejerzo el comercio todos los días, ¿verdad? Sin falta. Voy y abro mi changarro y todos los días tengo esta ocupación. Entonces, es un comerciante. Segundo, las sociedades constituidas con arreglo a las leyes mercantiles. Pues ni para dónde hacernos, ¿verdad? Yo tengo una SA, tengo una sociedad de responsabilidad limitada, pues obviamente es un comerciante, ¿verdad? De esta sociedad y el conjunto de personas que lo conforman. Y tercero, las sociedades extranjeras o agencias y sucursales de estas que estén dentro del territorio nacional y ejerzan actos de comercio. Bueno, pues mi sociedad no es mexicana, ¿verdad? La di de alta en cualquier otra parte del mundo, pero tengo una sucursal, tengo una planta, tengo lo que sea dentro de territorio nacional. Ah, bueno, pues también, aunque sea extranjera, está ejerciendo comercio dentro del territorio. Entonces también se le va a reputar como comerciante. Entonces, pues vemos que los comerciantes pueden ser tanto personas físicas como personas morales, ¿verdad? Si yo como persona física no me uno con nadie, pero tengo mi changarro, pues soy un comerciante. Pero si sí me uní con varias personas y formamos una sociedad anónima, también soy comerciante. Pueden ser también nacionales, extranjeras, y pues a estas extranjeras también les aplican las leyes en materia mercantil mexicanas cuando los actos de comercio están en territorio nacional, ¿verdad? Obviamente no nos vamos a ocupar de los actos que ejerzan en otras partes del mundo, lo que nos interesa es que tu empresa extranjera estás haciendo actos de comercio los que hagas aquí. Las personas que realizan actos de comercio de manera accidental.
Esto nos lo va a dar el artículo cuarto del Código de Comercio. Nos dice, las personas que accidentalmente con o sin establecimiento fijo hagan alguna operación de comercio, aunque no son en derecho comerciantes, quedan sin embargo sujetas a ella por las leyes mercantiles. Por lo tanto, basta con que una persona realice un acto de comercio accidentalmente para que le sean aplicadas las reglas del derecho mercantil. La jurisprudencia no ha entendido lo que es accidentalmente, pero se puede inferir que se debe a la realización de actos de manera casual y no de manera regular. Esto del Código de Comercio. Perdón. Entonces, vemos que, pues, si hacemos un acto de comercio, aunque no seamos comerciantes, aunque no lo hacemos de manera regular, no todos los días tengo esta parte, pues podemos caer en persona que realiza actos de comercio. Y además también hay sujetos de derecho mercantil quienes hacen actos mixtos, es decir, hay un acto de comercio y además también hay un acto en materia civil. Esto en el artículo 1050 nos va a decir cuando, conforme a las disposiciones mercantiles para una de las partes que intervienen en un acto, esta tenga naturaleza comercial y para la otra tenga naturaleza civil, la controversia que del mismo se derive se regirá conforme a las leyes mercantiles, ¿verdad? Pongamos un ejemplo, yo voy y compro un carro a una de estas de autos ya, una agencia, ¿verdad? Legalmente constituida como una sociedad mercantil. Este es un comerciante, es un acto de comercio, pero yo, persona física, voy a comprar ese carro para mí, para mi naturaleza civil, no lo voy a hacer ni Uber, ni me voy a dedicar al comercio, ni lo voy a vender, ni lo voy a comprar para revenderlo. Lo voy a comprar para usarlo todos los días, ir al trabajo, llevar a los chiquillos a la escuela. Entonces, esto es una naturaleza puramente civil. Y cuando tenemos este conflicto donde a lo mejor yo quiero demandar a la empresa porque no me entregó el automóvil o no me lo entregó en las condiciones que necesito, aquí mismo nos dice, se regirá conforme a las leyes mercantiles. Entonces, normalmente ante la deuda, pues nos vamos a ir, si alguna de las dos partes es un comerciante, para poder aplicar las leyes mercantiles, ¿verdad? Si yo me voy a la vía única civil y demando a una empresa, pues normalmente me van a decir que no es la vía correcta, que tiene que ser por la vía mercantil. Entonces, ¿qué normas van a regular a los comerciantes, verdad? Porque es importante saber si soy comerciante o no, porque vamos a encontrar diversas leyes donde van a regular esta profesión de las personas que se dedican al comercio. En primer lugar y como base, vamos a tener que el artículo quinto de la Constitución nos dice que como personas podemos dedicarnos a lo que queramos, ¿verdad? Es este derecho humano de libertad de profesión. Lo que yo quiera me puedo dedicar, ¿verdad? Cualquier profesión, industria, comercio, trabajo que se me acomode, siempre y cuando nos pone ahí, sea lícito. Y que además, pues no tenga una determinación judicial que diga ya no te puedes dedicar a esto, cuando no se ataquen derechos de terceros o cuando se ofendan los derechos de la sociedad. Este artículo pues también tiene la limitación de que si son profesiones donde se requiere un título para su ejercicio, pues también se debe de obtener de acuerdo a la ley de profesiones de la Secretaría de Educación Pública, etcétera. Pero básicamente este artículo quinto en la Constitución nos dice, tú dedícate a lo que mejor se te acomode siempre y cuando sea lícito, ¿verdad? Si yo mañana me quiero dedicar a vender chayotes, nadie me lo va a poder impedir porque no se necesita un título para eso y porque es algo lícito. No estoy ofendiendo derechos de la sociedad ni derechos de tercero. Entonces, todo lo que sea en contra de las leyes, de las buenas costumbres, es algo que se considera ilícito, ¿verdad? Ay, voy a vender cuestiones que no están dentro del comercio, pues no. Entonces, depende más que nada que no sean actos contrarios a la ley, que no esté prohibido por una normativa, que no causen daños a un tercero, ¿verdad? También no podemos menoscabar
el disminuir el patrimonio o la persona porque nosotros nos queramos dedicar a esto, ¿verdad? Me voy a dedicar a vender videos de una persona que se cae, ¿no? Pues, ay, pues estamos dañando a un tercero. Y de igual forma los derechos de la sociedad, ¿verdad? Esta parte del orden público, las buenas costumbres, todo lo que la sociedad en un momento determinado dice que tiene como valores y entonces que no vaya en contra de esos valores, que no vaya en contra de la sociedad, de las buenas costumbres, ¿verdad? Entonces, pues también hay que mantener ese orden. De ahí en más, pues de acuerdo a este artículo quinto constitucional, vamos a garantizar que como comerciantes podemos realizar la actividad siempre y cuando pues se sigan estas partes, ¿no? Que no sea un acto ilícito, que no causen daño, que no se afecte a un tercero, que no vaya contra el orden público, las buenas costumbres, pues todo esto. El Código de Comercio también nos dice que en las reglas de los comerciantes, pues tiene ahí un montón de artículos donde se regula la actividad comercial, ¿verdad? Desde el tercero hasta el 50, ¿no? Todo nos va a hablar de qué es un comerciante, de qué debe de hacerse, qué reglas tienen, etcétera. Código Civil Federal. También el código se aplica, recordemos, de manera supletoria, ¿verdad? Cuando algo del Código de Comercio no se contempla, nos vamos al Código Civil Federal y entonces pues también aplica a los comerciantes este Código Civil Federal, personas físicas, personas morales, pues bueno, van a aplicar. Dentro del Código de Comercio, pues también se pueden aplicar las leyes federales que emanan de este código, ¿no? Por ejemplo, la ley de sociedades mercantiles, la ley de títulos y operaciones de crédito, pues también van a regular a estas normativas. Y pues vamos a ver qué es un comerciante, ¿verdad? Vamos a definir a un comerciante. Así como tenemos obstáculos que nos impiden o de pronto nos limitan definir conceptos, ¿verdad? Definir derecho mercantil, pues vamos a ver que también definir al comerciante, pues nos va a costar un poquito. Entonces, tenemos que ver características para poder encontrar esta definición de comerciante. De acuerdo a el Código de Comercio, en su artículo tercero, nos dice que las personas físicas que teniendo capacidad legal para ejercer el comercio hacen de él su ocupación ordinaria y pues personas morales cuando son sociedades constituidas con las leyes mercantiles, sociedades extranjeras, ¿no? Esta parte que acabamos de ver. Entonces, aquí también nos dice que el comerciante individual va a tener pues esta característica, primero de ser persona física, ¿verdad? Porque una sociedad pues necesariamente es un conjunto de personas y entonces para ser un comerciante individual tenemos que ser una persona física que teniendo esta capacidad legal para hacer comercio hacen de él su ocupación ordinaria. Entonces, una persona comerciante individual es una persona que sola tiene su propio comercio y que pues prácticamente se dedica a ello, no tiene que ser su profesión de comerciante. Se necesita tener capacidad de ejercicio. ¿Qué es la capacidad de ejercicio? Esto se refiere a que una persona está en aptitud de ejercer derechos y cumplir deberes por sí misma, ¿verdad? No soy menor de edad, no tengo menoscabadas mis funciones mentales, tengo una inteligencia, una capacidad natural para entender las cosas, puedo ejercer actos de comercio por mí mismo, no tengo un tutor legal, no me disminuyeron mi capacidad a través de una sentencia, pues entonces vamos a encontrar en esto la capacidad de ejercicio, ¿verdad? Yo soy una persona, pero si soy menor de edad, no tengo capacidad de ejercicio. Sí tengo capacidad de goce porque soy una persona que puede tener derechos, pero no tengo capacidad de ejercicio porque actúo a través de otras personas, ¿verdad? Hay personas responsables de mí. La capacidad de ejercicio básicamente es ser mayor de edad y no tener disminuidas nuestras capacidades, que no tenga yo ahí alguna deficiencia mental o algo así. Y además, pues se considera un comerciante individual aquel que tiene la profesión de comerciante, con esta idea de que hace su ocupación ordinaria, según el término del Código de Comercio. Básicamente, pues lo que hago es de modo habitual, todos los días, de manera reiterada, repetida, pues hago de esto mi profesión. ¿De qué vivo? De esta profesión de comerciante. ¿Cuándo lo hago? Pues 4 o 5 días a la semana. Entonces, para esto ya necesitamos que sea como tal mi profesión. No es un acto de comercio aislado, no es que fui el domingo en el tianguis y a ver qué vendía. Es básicamente que los ingresos que obtengo
pues los hago de forma habitual, de manera repetida. Entonces, así ya tengo mi profesión de comerciante. Y un comerciante colectivo, pues va a ser una grupo de personas que se unen para dar un servicio, ¿verdad? Hay diferentes tipos de sociedades nacionales y sociedades extranjeras. Las nacionales, de acuerdo con el artículo tercero del comercio, pues aquí las pongo, ¿no? Nombre colectivo, comandita simple, responsabilidad limitada, anónima o comandita por acciones y sociedad cooperativa. Y las sociedades extranjeras pues van a tener esta característica que ejercen actos de comercio dentro de el país, pues también son comerciantes, ¿verdad? Porque están haciendo actos aquí en México y entonces también les aplica las leyes mexicanas como personas morales extranjeras que se encuentran dentro del territorio nacional realizando actos de comercio. Entonces, bueno, hasta aquí voy a dejar el tema de hoy para que ya me va a desconectar, ya me va a sacar. No sé si hay alguna duda. No, no, no hay duda, sí está bastante claro. Perfecto, entonces pues nos vemos la siguiente Ujú. semana y pues nada más ahí pendiente de la plataforma para el examen. Que estén muy bien, hasta Sí, sí. luego. Hasta luego, igual que esté muy bien. Bye. Bye.